Gracias por estar ahí. Dios te bendiga por disponer tu tiempo para estar en las cosas del reino de los cielos. Dios te bendiga por estar, por disponer tu tiempo para estar 20 minutos ahí en esta aplicación para poder compartir conmigo este tiempo de palabra de Dios, este tiempo de bendición de Dios, de enseñanza. A través de tu vida bendigo a tu familia, bendigo a tu casa, tus hijos, tu esposa, tus nietos, que reciban la bendición en este día, en este momento. Y gracias por acompañarnos miércoles tras miércoles, que a nosotros ha sido una gran bendición estar aquí de este lado compartiendo palabra con ustedes que están ahí de ese lado, que también alientan, ¿no? Eso es bueno. Carmen, Dios la bendiga, se empiezan a sumir. Perdón, se empiezan a sumar. Qué lindo que se empiecen a sumar. Así vamos saludando a medida que vamos viendo por acá. Como siempre decimos, a veces nos queda alguien sin saludar, porque no lo vemos, pero después siempre trato de saludar, ¿verdad? De responder los mensajes y demás, porque creo que eso también edifica. Eso también nos hace crecer y estar en unión, en coinonía unos con otros. Sí, bueno, gracias por estar ahí. Y ahora a medida que se vayan sumando, los vamos saludando. Dios le bendiga. Gracias. Creo que es necesario compartir palabra de Dios. Hay una de las cosas en este mundo donde surgen muchos personajes, muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas que intentan ser referentes en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, en la música, en el deporte, en la política. Y siempre están surgiendo personas nuevas o personajes nuevos, personas a las cuales muchas otras personas quieren parecerse, quieren imitar, quieren llevar ese carácter, llevar ese temperamento, hacer lo que hacen. María, Dios te bendiga. Mati, Dios te bendiga. Y siempre fue así, siempre será así. Siempre aparecerán personas donde otros los quieren imitar. Y mostrar, eso entre comillas, mostrar a alguien que no son. Y esto se trata de imitar a las personas. Cuando queremos ser alguien que realmente no somos. O demostrarle a la gente que somos alguien que realmente no somos, porque de eso se trata. Esto me trae un poco también a una de las cosas que decía Jesús sobre los fariseos en aquellas épocas. Es que ellos siempre estaban tratando de ser vistos ante los demás. Jesús siempre le decía y les hacía entender a sus discípulos que los fariseos, ellos tenían la necesidad de verse delante de los otros, de mostrarse fuertes, de mostrarse sufridos cuando ayunaban o cuando hacían vigilia, de mostrarse poderosos y los conocedores de la palabra, de la escritura. Andrea, Dios te bendiga. Y Jesucristo mismo decía que no tendríamos que ser así. De hecho, ahí en Pablo, Dios te bendiga. Pablo Mateo, Dios te bendiga. Gracias, Mati, también por ustedes. De hecho, Jesús, ahí en el capítulo 23, Jesús decía a sus discípulos: así que todo lo que les digan que guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto Jesús se refería a los fariseos. David, Dios te bendiga, bienvenido. Y el verso 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverle. Mire lo que dice el versículo 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo capítulo 23, versículo 5, Jesús le dijo a los discípulos: no sean como ellos. La espiritual de la época, Miriam, Dios te bendiga. Giovanna, Dios te bendiga. Ellos querían ser vistos como la autoridad espiritual de la época, como los conocedores de los salmos, de la escritura, de las profecías. Y de eso se trataba la vida de los fariseos. Y entonces el Señor le dijo: bueno, guarden la palabra. Si ellos les enseña, guarden la palabra, pero fíjense que ellos ponen carga sobre los hombros de los hombres, que ellos mismos lo cargan. Ellos dicen de hacer algo, pero no mueven un dedo. Lo único que quieren es ser vistos por los hombres, es llamar la atención de las personas. Y eso también nos tendría que hacer reflexionar un poco. Y tendríamos que también preguntarnos, ¿no? Que la palabra nos haga reflexionar, que la palabra nos haga, de alguna forma, hacernos pensar, ¿no? En la realidad de quiénes somos nosotros
¿Cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús? Entonces, creo que deberíamos preguntarnos, ¿estamos viviendo para Cristo o para dar una buena impresión a las personas? ¿Qué es lo que piensan las personas cuando nos ven? Si nosotros hacemos esfuerzo para que nos vean, para que nos miren, o la clásica, ¿no? Muchas personas en la iglesia tocan el cielo y después el resto de la semana, bueno, no testifican del amor y de la misericordia de Dios. Entonces nosotros tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿no? Esa es la realidad de nuestra vida. ¿Estamos viviendo realmente para Cristo o queremos dar una buena impresión a la gente que somos religiosos, que somos cristianos, pero realmente nuestras obras no acompañan a lo que tendríamos que hacer? La mayoría de las personas de este mundo se preocupan por mostrar lo que los demás quieren ver, lo que los demás quieren ver. Conozco muchas personas que aunque se caigan a pedazos siempre tienen que aparentar que están bien. Y por un lado está bien que lo hagan, pero por otro lado, ¿por qué esconder el dolor? ¿Por qué esconder el luto? ¿Por qué esconder los problemas? Siempre habrá alguien que pueda tenderle una mano para ayudar, pero esa es la costumbre de mucha gente, mostrar a los demás lo que ellos quieren ver. Darse a conocer no como somos, sino como los otros quieren que seamos. Entonces eso, ¿a qué nos lleva? A no ser auténticos. Realmente eso no nos lleva a ser auténticos. Porque hay muchas personas que tratan de imitar a otros que en cierta forma se convierten en su ejemplo. Entonces, a veces es bueno preguntarse si mi vida testifica de Cristo. Y siempre es bueno pensar en algo también, que si el Señor Jesucristo viviera en este tiempo junto con nosotros, sería el mismo, siempre, como lo dice en su palabra, ahí en Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de eso se trata. Jesucristo viviera en esta época donde las personas tienen la necesidad de aparentar algo que no son. Jesucristo no se sumaría a ese sentir. Jesucristo, como dice la Escritura, es inmutable en su forma divina de ser. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Él no guardaría apariencias, no se preocuparía por demostrar algo que no es, sino que creo que seguiría mostrando su abundante amor y compasión por las personas. No buscaría su propia satisfacción, sino el bienestar del otro, de la otra persona, como siempre el Señor lo hizo cuando caminó aquí en la tierra. Para un mundo tan egoísta, tan corrompido, tan carente de amor, donde la gente se excusa a través del egoísmo, el orgullo y la maldad, reclamando sus derechos, yo creo que Jesús no sería una persona normal en este mundo. No sería visto como alguien normal. Creo que Jesús no encuadraría en este tiempo donde las personas a través de su egoísmo, de su orgullo, quieren demostrar cosas que no son. Eso que significa es no ser auténticos, es esforzarse para ser alguien que no se es. Y Jesucristo siempre fue el mismo transparente, por eso dice la Escritura, como lo veíamos, Él fue el mismo todopoderoso ayer, hoy y será por los siglos. Y aunque viviera en este mundo corrompido, o años más adelante en mucho mayor corrupción, Jesucristo sería siempre el mismo. Él no mudaría una apariencia para unos y una apariencia para otros. De hecho, Pablo, en una de las cartas a los filipenses, ahí en capítulo 2, nos llama a la unidad espiritual. Podemos tomar esa carta a los filipenses como nosotros, para aquí, para el siglo XXI, como una iglesia llamada a la unidad espiritual. Como esa iglesia que verdaderamente milita en este siglo. Y ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, dice Pablo a los filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo auténticos, unánimes, sintiendo una misma cosa, estando en unidad, sino también, no solamente unidad, sino también unanimidad. Nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. O sea, aquí nos da una visión diferente de ver a las personas. Y no significa rebajarnos ante nadie, sino tener esa actitud de siervo, como decía el título del mensaje, el título del devocional, tener esa actitud de siervo, ¿no? Ver al otro como un poco más arriba que nosotros, no por una señal de estar rebajándose ante el otro, sino una señal de humildad. Porque esto es lo que tenemos que tener los siervos de Dios. Todos los siervos de Dios. En realidad todos los hijos de Dios. Entonces dice: no hagan nada por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Y cómo cuesta esto?
sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo nos cuesta esto? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, hagan todo esto. Muchachos, vean a su prójimo como en una altura más alta que ustedes, en una posición más alta que ustedes. No se preocupen por ustedes, más bien preocúpense por el otro. Velen por el otro y no velen tanto por ustedes. No haga cada uno lo suyo propio, sino cada cual también vele por lo de los otros. Y después Pablo remata diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche, esto es bien simple. Para ser servidores de Cristo tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesucristo, sirviendo al otro, viendo al otro como superior a nosotros, trabajando siempre con humildad, no aparentando algo que no somos, no demostrando fortaleza cuando en realidad hay momentos que somos el más débiles de los hombres, no demostrando algo que realmente no somos. Dios nos hizo con nuestras cualidades, nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos, nuestros errores. Cada cosa que hemos hecho mal, Dios no estaba mirando por otro lado, se le había escapado algún detalle. Simplemente Dios sabía todo lo que iba a pasar y cómo íbamos a hacer en tal tiempo, en tal lugar y con tal persona. Entonces Pablo me llama la atención porque Pablo dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que hubo en Cristo Jesús era signo y señal de humildad. Velando por el otro, orando por el otro, trabajando por el otro, dejando su propio interés para mirar por el prójimo. Ese mismo sentir que tuvo Jesucristo. Pablo dice aquí, el mismo sentir, tengamos todos como iglesia el mismo sentir, como hubo ese mismo sentir en Jesucristo. ¿Qué significa? Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y en este tiempo. Él es la cabeza y nosotros, ¿qué somos? Somos el cuerpo. Él es la piedra angular de toda la estructura, de toda la iglesia. Y nos dio una naturaleza divina para manifestarlo a través de nuestra vida. Nos dio el Señor una naturaleza divina para manifestar a través de lo que somos, de lo auténtico que somos. Así como Dios hizo nuestras huellas dactilares auténticas, porque no se repite ningún otro ser humano en la tierra. De la misma forma nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, de mirar, de caminar es totalmente auténtica, diferente al prójimo. Entonces, Él nos dio su naturaleza divina para que podamos manifestarlo a través de nuestra vida, así como somos. Pablo también nos dice que si hay algún descanso, algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, compasión y ternura, es por la unión en Jesucristo. No tendríamos nada de eso si no fuera por Jesucristo. Por eso y aquí voy a contar algo, cuando vino el llamado a pastorear, ya hace 16 años, hay una de las cosas que yo le pedí al Señor, entre tantas. Le dije, Señor, yo acepto el desafío, pero dame un corazón de pastor. Porque seguir pastoreando con el corazón de hombre, con el corazón que tenía, no iba a prosperar, no iba a hacer cosa buena, no iba a prosperar en aquello para lo que el Señor me había llamado. Entonces, si hay compasión, si hay comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, misericordia, compasión, ternura, es porque hay unidad con Cristo Jesús. Y de esto se trata el servicio. No mirando como nosotros pensaríamos que lo tendríamos que hacer, sino en base a lo que dice la palabra, en base a lo que dice la revelación del Espíritu Santo, cuando tengamos que dar un consejo, cuando tengamos que emitir una opinión, no por lo que nos parece a nosotros, porque siempre, por algún lado o por otro, siempre va a aflorar la carne y aconsejaremos o en la ira, o en la bronca, o en el desespero. Sino que tenemos que estar bien centrados en la palabra y dar consejo y actuar con comunión en el Espíritu, con afecto entrañable, con misericordia, con compasión, con ternura, porque hay unión con Jesucristo. De esta forma, era Jesucristo. Acuérdense que Pablo dijo, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que aún tenemos, a las cuales tenemos que morir. Aún hay muchas cosas a las cuales tenemos que menguar. Permitir que el Señor siga obrando en nuestra vida. Dejar que Dios transforme lo que tenga que transformar, que haga lo que tenga que hacer, porque de eso se trata. Entonces, Pablo lo que hace aquí es, a través de Filipenses, nos exhorta a amarnos los unos a los otros y trabajar juntos con el mismo sentir, el sentir de Cristo. Esa es la unidad de la iglesia. Trabajar en iguales condiciones el uno por el otro.
El hecho de que sea pastor no significa que esté superior a absolutamente a nadie. Porque siempre digo algo, y eso es muy cierto, todos estamos al mismo nivel de los pies de la cruz del Calvario, todos estamos ahí. Jesucristo no murió más por un pastor que por una oveja. Jesucristo no fue al sacrificio, o no se hizo más sacrificio, mayor sacrificio por un profeta que por una oveja de una iglesia. Jesucristo murió por todos iguales. No hay títulos, no hay nombres, no hay cargos. Todos ante la cruz del Calvario somos siervos de Jesucristo. Por eso tiene que haber un mismo sentir en todos nosotros. Y esto es lo que cuesta. Nos exhorta a amarnos, Pablo, ahí en Filipenses, los unos a los otros y a trabajar juntos, trabajando en la unidad de Cristo. Ahora, si no estamos experimentando descanso, consuelo, comunión, compasión y ternura, es porque no estamos permitiendo que Cristo viva y se manifieste a través de nosotros. Él es quien puede unificarnos para que tengamos una sola mente y un solo corazón. Todos tenemos que apuntar a un mismo lugar. Todos tenemos que tener una misma visión. Yo sé que Dios se revela de diferentes maneras y da estrategia y da planes y un montón de cosas, pero tenemos que tener una misma unidad y todo pro reino de los cielos. Tenemos que hacer todo conforme a la voluntad de Dios y trabajar de esa misma forma. Está bien que todos tengamos revelación, que Dios revele a unos, a otros, y de planes a uno, estrategia a otro y todos, pero todos tenemos que apuntar a un fin común que es la salvación de nuestra alma y apuntar todos al reino de los cielos, porque de esto se trata. Entonces tiene que haber en nosotros la pasión, la ternura, la compasión, la misericordia, el afecto entrañable, tiene que haber en nosotros. Porque muchas veces esos sentimientos o esas actitudes son las que nos van a mantener juntos, nos van a mantener unidos. Y son muchas veces aquellas que nos van a enseñar a soportar al otro, porque de esto también se trata, morir a nosotros para poder respetar y soportar al otro. Entonces, muchas veces sucede lo contrario porque porque el mundo en general está lleno de soberbia, discordia y porque queremos satisfacernos a nosotros mismos sin que nos importen los demás. Porque a veces uno se pregunta por qué hay tanta maldad y la gente suele decir, ¿dónde está Dios? Que hay maldad, que hay guerra, que hay destrucción. Bueno, yo creo que uno tendría que preguntarse dónde estamos nosotros que aún no hemos buscado a Dios. ¿Qué es lo que produce guerra sino la ambición del hombre? ¿Qué es lo que produce destrucción sino la maldad y la soberbia del corazón de los hombres? No es Dios el que provoca guerra. No es Dios el que hace los desastres. Es solamente el hombre. Hay cosas donde nosotros culpamos a Dios, pero es la soberbia del hombre que acarrea ese tipo de consecuencia. Es el hombre que produce la maldad. Dios nos ama con amor eterno, pero muchas veces nosotros ni siquiera reconocemos a nuestro Dios como tal. Entonces no podemos reclamarle, o sea, no vayamos a reclamarle algo si tampoco lo reconocemos como nuestro Dios. Y de esto es cuando hay soberbia en el corazón. No le reclaman a Dios simplemente porque no lo reconocen. ¿Y qué es eso? Soberbia, orgullo. Eso quiere decir que yo mismo puedo con mis cosas. Entonces no culpe a Dios si le va mal. De esto tenemos que darnos cuenta. La iglesia tiene que trabajar en unidad, en el espíritu, en unidad en las cosas fraternales, en el amor entrañable, en la compasión, en la predicación, en la misericordia, en el auxilio. De esto se trata. Hay una cosa bien simple que eso choca nuestro carácter, que también Pablo lo dice ahí en Filipenses capítulo 2. Y le pega muy fuerte a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestro temperamento. Dice, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pues si somos sinceros, no tenemos esa costumbre. Al contrario, no tenemos esa gracia o esa libertad, ¿no? En lo íntimo, en lo interior, de considerar a mi hermano como superior a mí. No por una cuestión de cargo, sino por una cuestión de amor, una cuestión de compasión. Entonces, Pablo justamente dice, consideren a su prójimo como superior a ustedes, porque así lo hizo Jesucristo. Ese mismo sentir había en Jesucristo. Queremos ser seguidores de Cristo, entonces pregúntese, ¿estoy considerando al otro como superior a mí? ¿O me estoy viendo yo como superior a él siempre? Eso habla de orgullo, de soberbia, de vanagloria. Entonces, nos une el sentir a Cristo siguiendo su ejemplo de humildad. Si necesitamos un ejemplo de humildad, ahí tenemos a Jesucristo. Si necesitamos conocer la humildad, de qué se trata, ahí tenemos a Jesucristo.
En Filipenses 2, verso 6 dice, habla de Jesucristo diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho a semejanza de hombre. ¿Qué necesidad tenía Jesús de dejar su derecho real, sus derechos reales? ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de dejar su realeza celestial y venir a la tierra en semejanza de hombre y padecer como padeció por cada uno de nosotros? No tenía ninguna necesidad, pero más allá del amor también obró con humildad, porque habiendo sido el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su realeza, no se aferró a la idea de ser Dios, sino que se rechazó a sí mismo, se despojó a sí mismo de su realeza, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de hombre. Estuvo dispuesto a negar sus derechos por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Necesita un ejemplo de humildad, ahí tiene Jesucristo. Y muchas veces la humildad la cambiamos por el orgullo, por la soberbia, por la vanagloria, porque como tenemos una tarea determinada en la iglesia, ya parece que somos superior al otro. Jesucristo mismo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y hay personas que si no son servidas, pues se van de la iglesia o de las iglesias. Si tendremos que aprender, queremos ser seguidores de Cristo, discípulos de Jesucristo, yo creo, y en lo personal nos falta mucho. Tenemos que reconocer cuáles son sus cualidades, pero también cuál era su sentir delante de los hombres, cuál era su corazón delante de las personas, despojándose a sí mismo y dándose la libertad de ir a la cruz del Calvario, no sin antes haber flaqueado y haber dicho, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso habla de humildad, mucha humildad. Entonces, yo creo que pidamos al Señor que podamos tener esa actitud cristiana. Pidamos a Dios todos los días que podamos tener esos hechos, esas obras de las cuales habla el Señor. De transformar lo que aprendemos a través de la palabra, en las reuniones, pero de transformarlo realmente en actitudes, en acciones, en hechos, en obras. No queriendo aparentar nada, ni queriendo ser más cristiano que otros, sino siendo como Dios nos ha hecho, con la diferencia que cuando nacimos no teníamos a Jesucristo en nuestra vida, pero hoy sí lo tenemos. Y tenemos su palabra que nos enseña a tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Ser compasivos, misericordiosos, amar al prójimo, ver al prójimo como superior, con amor entrañable, bendiciendo al otro, porque ese fue el sentir de Cristo. Entonces, ¿que no es fácil seguir hacia Jesucristo? Pues claro que no. Tenemos que morir un montón de cosas, y de eso se trata. Nadie puede nacer de nuevo si primero no muera lo viejo. Como dijo la Escritura, el mismo Señor lo dijo, nadie puede poner vino nuevo en odre viejo, porque tanto uno como el otro se echarán a perder. Pero vino nuevo solamente en odre nuevo ha de ponerse, porque ahí se conservará. Entonces de eso se trata. Hay cosas que tenemos que hacer o alcanzar, ¿no? Tratar de esforzarnos y alcanzar la semejanza de Cristo, pero no sin antes dejar morir cosas que nos vienen acompañando tal vez a lo largo de nuestra vida cristiana, y las tenemos que dejar, tenemos que despojarnos de eso, porque sin duda eso por mucho tiempo ha sido nuestro caballito de batalla, ha sido nuestra defensa, pero sabe que no necesitamos de nada de eso. Si tenemos a Cristo, entonces lo tenemos todo. Jesucristo fue un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio. Y muchas veces decimos, yo quiero seguir a Jesucristo, quiero ser su discípulo. Pero ser discípulo de Jesucristo hay que pagar un precio. Hay que estar dispuesto a despojarse de muchas cosas y tener al otro como superior a sí mismo. Entonces entendamos que la unidad de la iglesia se basa en la unidad con Jesucristo. Que la unanimidad de la iglesia, el trabajo, el esfuerzo de la iglesia se basa estando en comunión con Jesús. De eso se trata. Yo creo que tenemos que pedir al Señor que podamos tener esa actitud cristiana de siervos para servir a los demás, como hizo Jesucristo, porque ese también fue su sentir. Que la humildad nos conduzca a la unidad y entender que el Espíritu de Dios puede producir en nosotros el hacer, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por eso, siempre es aconsejable y es lo mejor que podemos hacer, mantener comunión con Jesús hasta poder alcanzar la plenitud que Él quiere que alcancemos.
Dios nos hizo para que alcancemos una plenitud. Tal vez nos falta mucho, nos falta poco, pero estoy seguro que para alcanzarla aún nos falta. Que este mensaje pueda también venir a nuestro corazón y enseñarnos a alcanzar esa plenitud. Que podamos morir a un montón de cosas, un montón de pensamientos, tradiciones, cosas que nos han enseñado, que hemos aprendido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro compañero de clase, y que podamos, hablando tecnológicamente, cambiar nuestro chip y poner las enseñanzas de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente, pero por sobre todo las cosas en nuestro corazón, para que podamos ser cada día más semejantes a Él. El apóstol Juan lo dijo: es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca más en mí. De esto se trata. De esto se trata. Si hay, como dijo Pablo, si hay consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si hay afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y esto solamente se alcanza cuando hay unidad con Jesucristo. La iglesia en esa unidad con Jesucristo. Quiero orar 2 minutos. Y que esta palabra despierta en nosotros algo. Una palabra sencilla, simple, pero es una palabra poderosa que trata con nuestra forma de ser. Trata con nuestra humildad o con nuestra parte soberbia, nuestra parte de orgullo. Y eso es lo que el Señor no quiere que haya en nuestro corazón. Que nuestro corazón esté limpio para que Él pueda sembrar la semilla que Él crea necesaria en nosotros. Si estás ahí todavía, quiero que inclines tu rostro 2 minutos y podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, si digo que te sigo, Señor, también debo decir que anhelo vivir como tú viviste, con una actitud humilde y de servicio, lleno de amor, consuelo, misericordia, Señor, por los demás, ternura por los demás, compasión por los demás. Tú, siendo Dios y un hombre perfecto, moriste por nosotros para que no tuviéramos que sufrir condenación eterna. Que este sea el motivo para que podamos darnos nosotros sin reservas, por amor a ti y a nuestro prójimo, Señor. Que podamos siempre, Dios mío, estar permitiéndonos ser moldeados por ti, Dios. Que siempre puedas hacer tu voluntad en nosotros y transformarnos conforme a tu voluntad. Que podamos siempre, Señor, buscar esa plenitud y la perfección en Cristo Jesús. Y tratar de esforzarnos todos los días para tener el mismo sentir que tú tuviste en tu corazón, Señor. Por eso fuiste a la cruz del Calvario, por humildad y por amor a cada uno de nosotros. Enséñanos en este tiempo, Señor, donde el mundo está lleno de egoísmo, de orgullo, de vanagloria, Señor, de corrupción, donde el mundo, Señor, está lleno de cosas que a ti no te agradan. Permite que nosotros seamos esos humildes, Señor, para reflejar, Señor, tu espíritu y reflejar tu corazón, para que podamos ser esos siervos del Altísimo que marcan diferencia en todo lugar, Dios. Fortalécenos en todo tiempo para testificar de ti, para que podamos demostrar, Señor, o podamos dejar salir la persona, el carácter, el temperamento que tú formaste en nosotros, y no imitar a nadie ni compararnos con absolutamente nadie, sino que dejemos fluir todo aquello que tú hiciste en nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están del otro lado. Los bendigo. Y a través de ellos bendigo su casa, su familia. Bendigo su vida, bendigo su trabajo, su presente y su futuro. Tu gloria descienda sobre cada uno de ellos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Que tú abras puertas nuevas de bendición como lo estás haciendo. Que tú sanes al enfermo. Que acompañes a, Señor, Dios mío, aquellos que están internados. Señor, oramos por Valentina, que está internada. Oramos por Elisa. Oramos por todos aquellos que necesitan, Señor, Dios mío, consuelo, fortaleza, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu presencia siga manifestándose a través de nuestra vida y que podamos ser esos siervos que donde estemos marquemos diferencia y seamos de bendición todos los días. Y donde hay gente que necesite consuelo, necesite amor, necesite, Señor, palabra de aliento, ahí estemos nosotros para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Priscila, Dios te bendiga. Mabel, Dios la bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por disponer su tiempo. Majo, Dios te bendiga. Valentín, Dios te bendiga. Bienvenido. Gracias por estar. Orlinda, Dios te bendiga. Gaby, Dios te bendiga. Ale, bendiciones. Dios te bendiga. No sé si estás trabajando, pero sea un buen regreso. Que el Señor te bendiga. Y bueno, abrazo para todos. Que Dios le bendiga. Mirta, felicitaciones por salvar tus exámenes. Dios te bendiga. Así que bueno,
Gracias por estar ahí. Acuérdense que el sábado hay reunión de jóvenes allí en la iglesia, el domingo reunión general allí a las 10 de la mañana, miércoles que viene, si Dios quiere, nuevamente por aquí, si así el Señor lo dispone, y todos los jueves a las 20 estamos saliendo ahí por TELS TV para América Latina y Estados Unidos. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.